¿El qué? Ah. Uy, pues lo que iba a decir. Sí, porque se me seca la boca. Se me seca. No lo voy a usar. Irene, ¿podemos empezar ya? Irene, ¿estamos ya listos? Buenas tardes y muchísimas gracias por haber acudido esta tarde a la formación de Plan Lector. Están con nosotros Maite Malagón, de Editorial Santillana, y Rosa del Real, que os va a dar la formación sobre Leer es un buen plan. Aquí os dejo con ellas y saludamos también a los compañeros de la provincia de Huesca y a los de la provincia de Teruel que están viéndolo por streaming. Bueno, lo primero, agradeceros a todos el que hayáis venido, porque estamos impactadísimas las dos. Ya veníamos impactadas por todas las imágenes que están saliendo, pero haberlo visto en vivo, de verdad que estamos muy sobrecogidas. Además pensamos que todos o estáis o lo habéis padecido, tenéis familiares o tenéis amigos, con lo cual os agradecemos especialmente que estéis aquí, los que estáis presentes y los que estéis conectados vía streaming para este curso. Bueno, para este pequeño taller. Yo voy a ser muy breve porque lo importante es lo que viene a continuación. Yo soy editora, pero sobre todo soy maestra, amante de la literatura infantil y juvenil. Tenemos este título que le hemos puesto, Inventos y fragmentos para encantar con la lectura. No es gratuito, es decir, todos somos conscientes de que tenemos que fomentar el gusto por la lectura, que tenemos que desarrollar estrategias de comprensión lectora, porque si no comprendemos lo que leemos no podemos disfrutar, que la lectura nos sirve para todo, para disfrutar, para aprender, para reflexionar, para emocionarnos, para un montón de cosas, que la realidad en las aulas a veces es muy difícil, que hay chicos muy bien dispuestos a la lectura, otros que bueno, y otros que no son nada lectores, que el papel de la familia es fundamental y que el papel de los mediadores es absolutamente fundamental. Es por eso por lo que Rosa está aquí. Para nosotros, no en vano decimos que leer es imaginar, leer es disfrutar, leer es reflexionar, leer es aprender, y por eso leer es un buen plan. Rosa tiene una experiencia en lo alto muy importante, es maestra, es bibliotecaria,
es experta en literatura infantil y juvenil. Ella no le gusta decirlo, pero yo sí lo digo, que fue Premio Nacional de Animación a la Lectura ya en el 2001. Y sobre todo ella alimenta y gestiona un perfil que tenemos de docentes para el fomento de la lectura, y sobre todo es una encantadora de niños y adultos. Sus sesiones, os puedo decir que de verdad lo disfrutas, te conviertes en un niño cuando estás en el aula con ella, y sobre todo radica en que es una verdadera apasionada. Por tanto, yo os dejo con ella, que es la que os va a transmitir su experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Bueno, yo estoy aquí como maestra, como compañera vuestro, no para contar aquí nada especial ni daros una charla magistral, sino para compartir mi experiencia en el aula, porque como ha dicho Maite, soy maestra. Hoy me han dado permiso para poder estar aquí con vosotros y de verdad que os agradezco que me acojáis de esta manera. Hemos llamado al taller Inventos y Fragmentos para encantar con la lectura, como decía Maite, porque nosotros tenemos que ser magos de la palabra. Tenemos que encantar, en el doble sentido de la palabra, a nuestros niños. Tenemos que atrapar con la palabra y tenemos que encantarles para que ellos se sientan a gusto y que se sientan felices y disfruten de esta actividad. Esta cita que os he puesto aquí no está puesta de cualquier manera. Esta cita es muy especial para mí porque fue la que me lanzó a mí al mundo de la literatura infantil. Yo, siendo jovencita, llegó a mis manos por una compañera el libro de la historia interminable, y cuando leí esta cita vi la importancia que tenía la lectura y lo que tenemos que hacer nosotros para que este momento solemne pueda llegar a todos nuestros alumnos. La cita dice, está al principio, cuando el niño se cobija en la librería y coge el libro, se sienta y lee. Bueno, está en la guardería en realidad en este momento. Me gustaría saber, se dijo, qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado. Naturalmente, dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo, algo debe de pasar porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía y todas las aventuras y hazañas y peleas posibles. Y a veces se producen tormentas en el mar y se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro, de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro. Pero eso está dentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo. Y de pronto, ese es el punto al que tenemos que llegar todos los maestros que queremos atrapar a nuestros niños con la lectura, tenemos que ver este momento con nuestros alumnos. De pronto, sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Bien, esta es una cita, pero hay muchísimas, y los libros tienen algunas veces dentro, los autores muchas veces reflexionan sobre la lectura y en ellos encontraréis muchas citas parecidas a estas. Esto lo he puesto aquí un poquito pues para que sea la base de lo que vamos a hacer a continuación, porque va a ser como muy lúdico y son talleres lo que vamos a tratar básicamente. Pero sí que hay que mencionar la importancia de la lectura, que vosotros ya sé, por lo que me han comentado, que estáis muy involucrados en ese tema, estáis haciendo muchísimos talleres, estáis aprendiendo muchísimo sobre esto y seguramente que sabréis muchísimo más que yo. Pero es importante recordar que la lectura es bueno porque mejora la velocidad de la comprensión lectora, ayuda a mejorar la ortografía, amplía el vocabulario, mejora la expresión escrita y la expresión oral, porque solamente a base de leer y volver a leer aprendes, se va grabando en tu memoria y eres capaz después de reproducirlo cuando estás hablando, cuando estás escribiendo. Desarrolla la capacidad de observación, porque las descripciones, las historias que nos cuentan hacen que nosotros estemos viendo lo que nos está relatando el autor, la imaginación y la creatividad. Es imprescindible para acercarse a todos los saberes. Si un niño no lee bien, difícilmente va a poder estudiar con facilidad. A mí me llegan muchos papás diciéndome, oye, mira, Rosa, yo no puedo poner a mi hijo todos los días a leer este tiempo o lo que sea, que no es una obligación, es un momento de placer, pero me dicen que no pueden poner a sus hijos a leer, que no leen en casa, porque les cuesta muchísimo estudiar, necesitan muchísimo tiempo y además no tienen buenas notas. Entonces, esto es como un bucle. Les comento que precisamente por eso esos niños tienen dificultades de comprensión lectora, tanto en los enunciados como cuando tienen que estudiar y demás,
Y eso es lo que hace que tengan ese fracaso escolar, porque son niños no lectores, no tienen ese hábito y precisamente provoca ese efecto. Es fuente de conocimiento, además, no solamente por lo que tiene que aprender con sus libros de texto, sino que a través de la lectura podemos descubrir muchísimas historias, muchísimos mundos, y como hay citas por ahí chulísimas que dicen no hay mejor nave que un libro, pues con un libro podemos viajar sin movernos del sitio. Y una actividad, sobre todo, con la que disfrutar. Y en este punto me paro porque creo que nosotros tenemos que hacer sentir ese momento a nuestros alumnos, hacerles que disfruten con esa actividad. Motivos para leer, podemos hablar con los niños, sobre todo cuando son reacios a la lectura. Te estás perdiendo todo esto, hay un montón de emoción, el libro es emoción. Puedes encontrar lo que tú quieras, porque hay libros de todo. Puedes encontrar libros para llorar, para descubrir, para soñar, compartir. Las emociones son infinitas, solamente hay que buscar el título, el libro, lo que esté adaptado a las necesidades de cada uno y qué es lo que te guste. Muchas veces los papás no saben elegir, no saben qué libros regalar, no saben qué libros comprar a sus niños. Para eso estamos los que sabemos un poquito y que sabemos qué es bueno para ellos, para recomendar a nuestros papás, a los papás de nuestros alumnos, y para recomendar también a nuestros niños. Si tú tienes un niño al que le gusta muchísimo el fútbol, pues le puedes recomendar historias sobre el fútbol o sobre el mundo del deporte. No es necesario que te lean al principio un libro de 500 páginas, pero sí les puedes recomendar que te lean una revista especializada en fútbol, en deportes, e incluso libros que a lo mejor al principio no tienen mucha base, mucha calidad literaria, pero que a lo mejor es un librito con el que le puedes enganchar, le puedes atrapar, y a partir de ese momento, una vez que ya le tienes enganchado, ya puedes ir recomendando otro tipo de calidad literaria. Es importantísimo para todo esto, para transmitir esta emoción a los niños, que las familias estén involucradas y que, como veremos más adelante, que nosotros también estemos involucrados y que realmente queramos hacer esto. Y te preguntarán, bueno, pero es que un libro es muy aburrido, yo prefiero ver la tele, yo prefiero jugar a la videoconsola porque es súper emocionante jugar y me van a dar no sé cuántos puntos y voy a conseguir no sé cuántas vidas. Pero es que te lo estás perdiendo. Con la lectura también vas a encontrar emoción, diversión, misterio, aventuras, humor, sorpresas, deporte, todo. Me han dejado un paquete que pone tu nombre. Ay, espera. Uy, qué nervios. Qué emoción. Pone rosa. Bueno, lo voy a abrir, perdonad. Es que esto no se puede desperdiciar. A ver. Un libro. ¡Qué emoción! Esto es un regalo importante. Hay que involucrar también a los papás, a los adultos en general, que hay que regalar historias, hay que regalar emoción, hay que regalar libros. A veces te llegan y te dicen, joder, es que como le voy a comprar yo este libro a mi niño que le cuesta 7 euros, 8 euros, pero de repente estás viendo que todos los días le estás dando 1 euro, 2 euros para que se compre golosinas. Y a lo largo del mes son muchos euros. Y un libro a lo mejor solo se lo vas a regalar una vez cada 3 meses o de forma puntual. La lectura es un regalo. Y ahora mismo me acaban de hacer uno. A ver quién lo adivina. Me tengo que poner las gafas, lo siento. Voy a leer qué dice aquí. Es que con tantos aparatos. A ver. Vivo en los mares profundos. Me muevo por todo el mundo. Soy un animal gigante, mucho más que un elefante. Cuando salgo a respirar, un chorro verás saltar. Aunque yo viva en el mar, de pequeño he de mamar. Como gambas pequeñitas, 2 o 3 toneladitas. Tengo un primo muy grandote que llama cachalote. ¿Quién me caza? ¿Es que está loco? ¿No ve que quedamos pocos? Si pego un salto en el mar, el agua se echa a temblar. ¿Te parezco terrorífica? Pero si soy muy pacífica. Moby Dick fue muy famosa por blanca y por misteriosa. Y otra cosa te diría, que yo nunca voy vacía. Desde luego que soy buena, porque yo soy la... Bueno, pues esta
este truco que hemos hecho entre Maite y yo, que estaba preparado, no sé si lo habréis notado, es una actividad con la que transmitir un poco de entusiasmo, un poco de emoción, sorpresa. A veces llegas a clase y te encuentras a los niños revolucionados porque ha habido un cambio de profesor y están que no se quieren sentar, te pegas dos voces, te enfadas con ellos se ponen mohínos. Pero si tú llegas con efecto sorpresa, sin llegar a decir nada, o sea, en silencio totalmente, tú llegas con un paquete un día, como hoy, y te sientas y ven que dejas el paquete encima, automáticamente veréis que se forman, o sea, se sientan, se colocan, se callan entre ellos y dicen, cállate, 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 a ver qué dice. Y veréis que el efecto es instantáneo. Este truco funciona muchas veces. Lo que pasa es que hay que cambiar el sistema, pero el efecto sorpresa, el efecto misterio, el efecto aventura, sorpresa, es el que tenemos que regalar a nuestros alumnos. Gracias. Perdonad, un momentito. Plan lector de centro. Para elaborar un plan lector tenemos que tener en cuenta una serie de criterios. Yo me baso un poquito en el BOCAN, el de la Comunidad de Madrid, pero son todos muy similares. En nuestra comunidad nos exigen que lean obligatoriamente, la palabra obligatoria entre comillas, ¿vale? 5 libros durante el curso. Entonces, el plan lector de centro tiene 5 libros. Hay que saber elegir bien los textos que vamos a leer durante el curso. No podemos poner un libro en el plan lector porque me ha gustado la portada, porque me lo ha recomendado mi vecina, porque podemos cogerlos. Todas estas cosas, todas las recomendaciones que nos hacen las podemos coger, las podemos, pero tenemos que mirar, tenemos que leer. No podemos poner un libro que no sepamos lo que vamos a ofrecer a nuestros alumnos, porque eso puede llevar al fracaso. Y hay que elegir bien los textos. ¿Por qué? Porque ahora os habréis dado cuenta que si pasáis por las librerías hay un boom de literatura infantil, o sea, impresionante, o sea, se te van los ojos detrás de las estanterías y de los expositores. Hay de todas las editoriales, de todas las colecciones, y cada vez los diseños son más atractivos y más bonitos, pero cuidado, no siempre el diseño, no siempre, a veces sí, es lo mejor, ¿de acuerdo? Trabajar todos los géneros literarios es importantísimo. El cuento es la base para crear un plan lector, porque la narración nos ayuda a eso, a que los niños aprendan a estructurar un texto, a conocer los personajes, a poder después ellos expresarse bien oralmente y por escrito, pero también tenemos que utilizar y trabajar la poesía y el teatro. Y hay muchas veces que yo veo hasta en los adultos, es que la poesía es un rollo, el teatro, ¿qué hacemos con el teatro? La poesía depende de la que te elijas. Hay poesías que pueden ser, no un rollo, pueden ser un poco difíciles de entender, ¿vale? Pero hay poesías muy bonitas, poesías que están muy bien para los niños, y sobre todo decirles a los niños y a los adultos que la poesía es lo que nos rodea. Estamos rodeados de poesía todos los días. Las canciones que escuchamos son poesía. Los villancicos en Navidad son poesías. Las nanas que nos cantaron cuando éramos pequeños y seguimos cantando son poesías. Los juegos de calle son poesías. Y el teatro es importantísimo porque la vida es teatro, ya lo sabéis, y a los niños, lo habréis experimentado vosotros, a los niños les encanta el teatro. Yo, de hecho, todas las obras que leemos en el centro, ya sean de poesía, narrativa, lo sea, al final terminamos representando y transformando un fragmento de lo que hemos leído en teatro, porque es lo que ellos solicitan, lo que piden. Hay que dinamizar la biblioteca de aula y la biblioteca de centro. A lo mejor el centro en el que estamos no tiene muchos recursos y no tenemos una biblioteca en sí físicamente, una biblioteca de colegio, pero sí podemos crear nuestra propia biblioteca de aula, pues con aportaciones tanto de las familias como pues a lo largo de los años vamos haciéndonos con una biblioteca. Luego veremos más adelante actividades con estas bibliotecas. Hacer talleres literarios como teatro, talleres de narrativa, de recitado de poesía, de lectura en público, delante de nuestros alumnos, de nuestros compañeros de clase primero, pero después los que van mejorando con este recitado, pues hace que el concurso de lectura en público sea ya un acto solemne dentro del colegio.
Realizar encuentros con autores e ilustradores. Eso es súper gratificante. Que un niño o un lector, en general, un adulto también, pueda hablar con el autor del libro que te has leído, pueda preguntarle las dudas que tiene de lo que ha leído o cuestiones sobre la obra literaria, la vida del autor, cómo escribe. Eso encanta a los niños. Y si encima después, que normalmente sí lo son, es cariñoso y tiene tiempo para dedicarle a hacerles una firma en el libro, entonces muchísimo mejor. Hay que realizar salidas culturales a centros relacionados con la lectura. Yo dentro del plan de fomento de lectura del colegio, porque antes comentaba que soy bibliotecaria, además llevo la biblioteca del colegio y desde el centro, que es mi cuartel general, desde la biblioteca me encargo del plan lector de todo el colegio y desde ahí se realizan un montón de actividades. Todos los cursos hacen una salida. Tenemos la suerte que estamos en Madrid, mi colegio es de Madrid, entonces tenemos todo muy al alcance, pero dependiendo del centro de la población en la que estéis, siempre hay algún lugar donde la literatura sea un atractivo. Librerías, siempre hay alguna feria del libro, o si tenéis la opción o la posibilidad de hacer una excursión, pues hacer, en lugar de ir a ver, en el colegio de mis hijos hay una actividad que es ir a ver el Corte Inglés, punto. Saben, con el autocar, ven al Corte Inglés, lo ven de arriba abajo y se van. Entonces, en lugar de utilizar el dinero del autocar para ir a ver una cosa que a lo mejor no es muy interesante y no es muy constructiva para nuestros niños, pues me los llevo a ver una librería. Previamente he hablado con el librero y me lleva un autor y me ha hecho un taller de literatura, o con un ilustrador y me ha hecho un taller de ilustración. Los niños están allí divirtiéndose un montón y luego tienen la opción de o tocar, ver los libros, o te vas a un museo del libro, o vas a la feria del libro de la población en la que estéis. Hay que sugerir lecturas para vacaciones, siempre sabiendo lo que estamos ofreciendo, en Semana Santa, en Navidad y en verano. Involucrar a las familias es importantísimo, porque si nosotros nos desvivimos por fomentar la lectura entre nuestros niños y solo van a leer en el cole, y cuando salen del cole ya no van a tocar más un libro, entonces el trabajo no vale para nada, prácticamente. Las familias tienen que estar involucradas. Realizar actividades de animación a la lectura, pues talleres, que ahora veremos más adelante, y hacer uso de las nuevas tecnologías, las pizarras digitales, guías digitales y otros recursos que también vamos a ver más adelante. Grimorios. Veréis que algunos de los títulos de las páginas que voy poniendo son un poco como esta, Grimorio. Como hemos titulado lo de la magia, que por cierto, no os he hecho magia. Me la he traído. Como somos magos de la palabra, tenemos que regalar momentos de ilusión con nuestra magia. Los Grimorios, nuestros libros mágicos, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo elegir nuestro plan lector en nuestros libros? Hay que tener en cuenta que estamos regalando en momentos ilusión. Si lo hacemos mal, tened en cuenta que a partir de ese momento no van a querer leer nunca jamás. La selección de los títulos tenemos que tener en cuenta, como os he dicho antes, la calidad literaria y la estructura de los textos. Hay muchísimo en las librerías, en el mercado de la literatura infantil y juvenil, y hay que saber seleccionar. La calidad de los autores y los ilustradores. La motivación de los argumentos, es decir, cada grupo que tengamos es totalmente distinto, cada grupo con el que trabajo, no solamente porque mi colegio sea distinto o el de mi vecina sea distinto, sino que cada año nuestro grupo es diferente. Yo tengo un plan lector este curso y dentro de un mes tengo que elaborar el plan lector del curso que viene y ya estoy pensando en los libros que no me van a funcionar para el curso que viene con los grupos que se están moviendo. Yo sé que 2 libros de sexto de este año no van a funcionar con los niños de quinto de este curso cuando pasen a sexto y tengo que cambiarlos porque los gustos de esos niños son distintos. El grupo en conjunto es totalmente diferente al que tengo ahora en sexto. Entonces, hay que ver qué motivos, o sea, qué argumentos, qué temas son los que nos van a funcionar bien dentro del aula. La diversidad temática, hay que trabajar todos los temas y también hay que tener en cuenta que los libros que seleccionemos, los títulos que seleccionemos, también extraer material para trabajar las distintas áreas, ¿de acuerdo? Hay que trabajar todos los géneros literarios, como os dije antes, hay que tener en cuenta los valores que transmiten, pero hay que tener mucho cuidado con esto. No estoy diciendo que elijamos un libro que sea moralista, que nos
estoy enseñando a hacer niños buenos. O sea, esto no hay que llegar a la ñoñería. O sea, que de un libro puedas extraer un montón de información con lo que luego después hacer pensar a tus alumnos. Pues, yo qué sé, sobre los abuelos, sobre la diversidad de la naturaleza. O sea, el tema que queramos sacar lo podemos utilizar, que queramos trabajar durante el curso lo podemos extraer de las lecturas y ver qué valores nos van a transmitir y qué podemos extraer de esas lecturas. También hay que tener en cuenta las posibilidades didácticas que puedan ofrecer cada uno de los libros desde las distintas áreas curriculares, porque un profesor de educación física a lo mejor necesita saber qué puede hacer con un libro que está leyendo tu compañero en el aula, pero por ejemplo, el cuento de la coneja que está ahí. Si los conejitos están corriendo por el campo, ¿por qué no vamos a hacer una actividad de correr en el campo e imitar el movimiento de los conejos? Pues todo lo que pueda trabajar las diferentes áreas curriculares. No fiarnos de los más vendidos. O sea, a veces los más vendidos sí que son los buenos, pero no fiarnos siempre, porque a veces los más vendidos no son los buenos. Yo he llevado libros a la biblioteca del colegio porque me los han pedido mis alumnos, que son súper bonitos, y cuando han leído la primera página me lo han devuelto, porque no tiene la calidad literaria que se esperaba o porque no era lo que ellos esperaban. Y tampoco hay que guiarnos, eso, por lo que decía, por los diseños y las ilustraciones. Sobre todo hay que conocer lo que estamos ofreciendo y a quién se lo ofrecemos, porque los niños en cada momento van cambiando, también la situación emocional de los niños van cambiando individualmente, dependiendo de la situación familiar o los problemas que tenga. Y si tenemos dudas y todavía no sabemos, no estamos seguros, siempre tenemos la opción de pedir ayuda a los expertos, a los libreros, bibliotecarios, a los expertos en literatura infantil. ¿Cómo encantar con la lectura? Bueno, pues debemos ser encantadores. Ya lo he puesto en grande porque tenemos que ser encantadores en el doble sentido de la palabra. Encantadores porque tenemos que agradar a nuestros niños, pero porque también tenemos que encantar con la palabra, hacer magia con la palabra. Tenemos que creer en nosotros como magos de la palabra, y para eso algunos de los consejos son motivar constantemente, ser muy dinámicos y estar siempre motivando de alguna manera, mostrar interés y conseguir transmitir ese interés al niño. O sea, tú eres el ejemplo a seguir. Los niños son esponjas, actúan muchas veces por imitación, entonces muchas veces te imitan. Si tú no muestras interés por la lectura, o por tu biblioteca de aula, o por tu plan lector, o hablo en general por los adultos, no, en casa no les gustan los libros y no tienen una biblioteca, pues ¿cómo van a conseguir? Excepcionalmente, claro, sí habrá niños que lean, pero lo probable es que ese niño no lea. Ser muy dinámicos y ofrecer un amplio abanico de actividades y posibilidades, conocer muy bien el mundo de la literatura infantil y juvenil y saber qué recomendar. Dar ejemplo, eso para todos los adultos que rodean a los niños, y generar entusiasmo y curiosidad. Curiosidad, pues como os comentaba antes, con actividades tipo, pues ahora viene este libro que me ha regalado Maite. De repente llegas con una caja y dices, los niños llegan y dicen, algo nuevo. Vas cada día con un elemento nuevo, o simplemente llegas y vas con un libro que no es el que toca leer, pero vas con un libro y lo enseñas, ves cuando entras en clase, y dice, te pones a leer tan tranquilamente y rápidamente ves que todos los niños se sientan. Y dice, a ver, me voy a poner las gafas, perdón. La historia, el secuestro de la bibliotecaria, es una historia que me encanta, es preciosa, de unos bandidos que secuestran a una bibliotecaria en un pueblo, y cuando están todos en la cueva de los bandidos se ponen enfermos con sarampión, y la única que no se enferma es la bibliotecaria, y a pesar de que está secuestrada, cuida de ellos. Y dice, ¿queréis que os cuente un cuento? ¿Han leído algún libro? Los bandidos no habían leído nada, eran prácticamente analfabetos. Muy bien, dijo la señorita Laburnum, empezaremos por Ali Baba y los 40 ladrones. Luego iremos leyendo libros más complicados. Cuéntenos más sobre Ali Baba, gritaban impacientes los bandidos. Vuelve a leernos Alicia en el País de las Maravillas. La historia de Robin de los Bosques les puso de los nervios. Y bueno, lo dejo ahí. Pues nada más, con que leáis un fragmento de un cuento que sepáis que es del gusto de vuestros alumnos y lo dejéis ahí, van a querer que sigáis leyendo, pero
no tenemos tiempo, no podemos seguir leyendo, pero ese libro está en la biblioteca. Automáticamente tenéis al momento todos los niños esperando pacientemente el turno que le toque para cuando lo haya devuelto su compañero. Bueno, y además utilizaremos todos los recursos posibles, como book trailers, críticas, recomendaciones, PDI y tal. Yo he descubierto este año los book trailers, y me parece, porque yo pensaba que era súper difícil hacer vídeos. Habéis hecho alguna vez alguna presentación así, pero nunca había hecho un vídeo. Resulta que es más fácil que hacer una presentación. Y es chulísimo, les encanta, porque tú haces una presentación cortita de medio minuto con las ideas básicas que quieres que ellos cojan, con un par de imágenes del cuento, del libro, y se lo presentas, y lo mismo, es una forma de captar lectores para que ese libro que has presentado esté en lista de espera constantemente para que todo el mundo lo lea. ¿Cómo ser un buen hechicero? Hay que creer en los maestros como Roald Dahl, Michael Ende, etc. Creer en su arte y en su maestría, seguir sus pasos. Es posible que nunca lleguemos a ser como ellos, pero seguro que aprenderemos. Ten fe ciega en ti, en las ganas que pones en tu trabajo. Ama lo que haces y muestra entusiasmo. No desfallezcas cuando las cosas no salen bien. Retoma el camino y sigue otra dirección. Al principio nos puede parecer muy difícil, no nos puede salir bien, a veces salimos decepcionados, es que esto mal que mal me sale, pero siempre habrá un camino que nos funcione mejor y podremos retomarlo de alguna manera. Dar rienda suelta a tu imaginación para lograr transmitir tu pasión por la lectura de los niños. Yo aquí tenía que haber puesto en negrita varias palabras, que es transmitir, entusiasmo, todas esas palabras tienen que quedarnos grabadas, porque si no mostramos esa pasión por la literatura o ese entusiasmo por la lectura, no se la podremos transmitir a ellos. No hacer de las actividades de lectura una competición, ni un examen, ni es que ahora vas a leer porque te voy a poner 10 preguntas y ahora lees porque estás castigado, pero sí vamos a premiar con pequeños gestos la participación. Si nosotros hacemos algún taller o alguna actividad dentro del aula, no se trata de estar todo el día dando premios, pero sí vamos a premiar a los que se esfuercen con algún, pues un sellito, yo qué sé, algo, a los que han participado y los que están haciendo el esfuerzo por esa colaboración, esa participación en la actividad. Y ten en cuenta que cada niño es un mundo y también su situación emocional, como os decía. A lo mejor un niño que has tenido el año pasado era un niño estupendo y de repente acaba de morir el abuelo, o yo qué sé, hay una separación en la familia, y las situaciones puntuales y familiares del entorno del niño se las acusan muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Bien, empezamos ya con las técnicas y con los talleres. Fórmulas mágicas y otros hechizos de lectura, técnicas para fomentar la lectura. Esta foto la hice hace una semana en el cole, y en los escalones, si os fijáis, hay unas pegatinas que quedan súper chulas, pero que todos los días pasan los niños por delante de ellas, y los papás y todo el mundo, y todos los días lo leen y dicen al final, oh, pues mira, sí, es un buen plan. Creer es crecer, o sea, leer es crecer, leer es disfrutar, leer es imaginar, leer es un buen plan. Este libro es uno de mis libros preferidos para el plan lector, es un libro de teatro que se llama El Tesoro del Dragón, y después de leerlo lo representamos todos los años con diferentes técnicas. Hacen grupos y lo representan. Técnicas de sombras chinescas, disfrazados, con muñecos, marionetas, etcétera. Y es un libro con el que nos lo pasamos fenomenal. Como ha coincidido que cuando me dijo Maite esto, estábamos leyendo, hice la foto para que la vierais, porque es un libro que transmite entusiasmo. Una actividad que funciona muy bien es la cita de la semana. Tener en el aula un corchito, una pequeña, o un mural, si quieres ir dejando todas las citas que vas poniendo todos los días. Citas de la semana, que hablen de la importancia, pero no solo ponerla, sino reflexionar sobre ella. Hablar, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que crees que dice esta cita? Pues esta cita está sacada de Docentes para el Fomento de la Lectura, que es la página en Facebook que os comentaba antes Maite, en la que se cuelgan actividades, talleres y todos los eventos de literatura infantil, y además se cuelgan también citas de este estilo. Si estás enganchada a la lectura, tienes asegurada la aventura. ¿Por qué? Pues explicas y qué es lo que piensas y qué es lo que dices. Se reflexiona sobre la cita y se deja puesta. Se puede dejar en un mural o en el corchito donde lo tienes, vas cambiando y vas modificando la cita según van pasando los días. Otro puede ser que hagáis un reto sobre la lectura, el reto del mes, el reto del trimestre. ¿Qué nos vamos a proponer para este primer trimestre? Pues mejorar la velocidad lectora, voy a mejorar
la comprensión lectora, voy a aprenderme todas las palabras que no conozca dentro de los libros que me voy a leer, le voy a hacer un cuadernillo poniendo el vocabulario nuevo y el significado, me voy a aprender sus palabras. Voy a dedicarle más tiempo a la lectura. Eso ya entre todos vosotros en el aula, tanto vosotros que sois al final los que redirigís la actividad y sabréis llevar hacia dónde queréis ir con esta actividad, pues por las propuestas que se hacen en el aula las vais dirigiendo. Esto os lo han dado, creo, fotocopiado, que es del Ministerio de Educación, y me parecía que estaba bien aquí porque es el decálogo del buen lector. Son 10 consejos para crear lectores. Se puede descargar fácilmente también en color de la página del Ministerio. Decálogo del buen lector es muy chulo porque puedes cortar las 10 citas y ponerla como cita del mes y tienes las 10 citas de los 10 meses. La puedes recortar y puedes hacer un acordeón como el que está ahí puesto porque está preparado para pegarlo y dejarlo como perenne ahí en tu aula con los consejos. También la puedes enviar a los papás, a las familias, porque en realidad no solamente son consejos para los lectores, sino que también para involucrar a las familias. Entonces, luego si nos da tiempo, lo tengo en el ordenador y las podemos mirar. Y os podría servir como cita del mes en la actividad esa que os he comentado hace un momentito. Yo empiezo el curso con la fiesta de la biblioteca. Es una actividad súper gratificante para los niños. En mi cole hay una parte infantil que los niños no pueden salir de su zona y luego una parte de primaria y secundaria que se mueven libremente. Claro, los niños de primaria, secundaria pueden entrar a la biblioteca en el horario de la biblioteca, pero los que llegan a primero de primaria no saben ni dónde están ni cómo funciona, a no ser que los papás previamente, cuando estaban infantil, los hayan llevado. Y como ya se pueden mover libremente por el cole, hacemos la fiesta de la biblioteca. Preparamos las invitaciones, que veis, he puesto ahí una pequeña muestra de la invitación, diciendo, estás invitado a una fiesta, los niños están súper emocionados, prepara la actividad. Está lleno de globitos y de golosinas, confetis. Luego dentro de la biblioteca se explican las normas, se explica cómo funciona, el horario, lo que pueden hacer, cómo hacer. Les damos un marcapáginas de recuerdo de la actividad, una fichita que es carta desde la biblioteca, una ficha en la que explican su experiencia. Cogen su primer libro, se les hace el carnet de biblioteca del colegio y están más felices. No sé si veis la cara de felicidad con su primer libro de mayores, porque ya se consideran súper mayores que pueden ir solitos a la biblioteca. Durante el primer trimestre no hay quien entre en la biblioteca porque está tomada por infantil, pues por los niños de primero de primaria. Están a todas horas leyendo en los rinconcitos o en cualquier sitio y llevan a sus papás para ellos enseñando. Aquí no puedes hablar, esto se hace así, esto se hace así. Y ellos son los que instruyen a los papás y llevan por la tarde para que vayan a coger los libros. Y una vez que ya está, pues esto es cuentacuentos, talleres, citará pues por grupos, dependiendo de qué taller quieras hacer, si es un solo cuentacuento, títeres, marionetas o algún taller muy específico con niños más mayores, pues que se vea bien claro que estamos haciendo esas actividades y que todo el mundo en el colegio sepa que puede presentarse a ver o a disfrutar de esta actividad. Juegos de comprensión lectora. Cómo extraer preguntas del texto y trabajar todas las áreas curriculares. Yo os he puesto aquí un ejemplo de algunas de las que más me funcionan, de algunas que funcionan fenomenal y a mí personalmente. Seguramente que vosotros conocéis muchísimas más y habéis trabajado la lectura y conocéis muchas. Y perdonadme si cuento cosas que ya sabéis y que habéis hecho, porque creo que sería lo suyo, ¿no? Pero yo os cuento mi experiencia. El cuento de nunca acabar, los 1001 cuentos. Esta actividad se puede hacer sin libro previo para crear y generar historias o con un libro que ya hemos leído. Las diferencias son, si tú quieres que los niños creen su propia historia, sacas tarjetas o fotocopias tarjetas de, por un lado, el montón de personajes, por otro, objetos, por otro, escenas, pues, un castillo, en el campo, en el bosque, una cueva, lo que te apetezca. Pero se hacen los montoncitos, como si fuera una baraja de cartas, la de personajes. Si voy a hablar de magia, pues van a ser la bruja, el hechicero, tal. Y se pueden poner en la pizarra boca abajo,
o se pueden dejar en montones, eso ya depende de cómo queréis hacerlo. Y se extraen, se van sacando personajes o acciones, objetos, escenarios, y libremente podemos crear historias entre todos, crear historias individuales, luego ponerlas en común. Con esta actividad se pueden hacer muchísimas, muchas variaciones sobre ella. Pero si lo que queremos es extraer preguntas del libro que hemos leído, porque no hay nada más horrible que a un niño le des un libro a leer y que luego le hagas preguntas, porque eso parece como que le quita el encanto de la lectura, de leer por placer, pues hacer este juego. Sacamos del libro, si es un libro ilustrado, fotocopiamos las imágenes, pues en el caso de El Tesoro del Dragón, pues puedo hacer una fotocopia del castillo o de la cueva del dragón o del bosque, del puente, de las escenas en las que se desarrollan la obra de teatro, y fotocopio los personajes y objetos esenciales de la historia. Entonces se van poniendo y podemos intentar reconstruir la historia sacando los personajes y que los niños reconstruyan la historia tal como la hemos leído, o que hagan la variación como ellos quieran, que inventen. Pues a mí me gustaría que en lugar de que la princesa pasara por esta situación, y cada uno versiona la historia. Luego al final podemos ponerlas todas en común y ver lo que ha salido. La Casa del Saber, he puesto el calendario de Adviento porque es muy parecido a un calendario de Adviento. Se coloca un mural podéis utilizar incluso, yo tengo en el cole utilizo un calendario de Navidad y dentro de las puertas meto las preguntas. Son preguntas de comprensión lectora sobre lo que hemos leído en la Casa del Saber. ¿Te interesa que los niños sepan cómo era la descripción del personaje? Pues lo preguntas. ¿Te interesa saber lo que te interesa que los niños hayan captado de la historia que has leído? ¿Es lo que quieres que ellos contesten? Entonces, esas preguntas son las que van a entrar dentro de las ventanitas de la Casa del Saber. Luego la forma de hacerlo, pues puede ser que a cada alumno, si hay 24 casas, o 24 ventanitas, pues una por alumno, o que contestemos entre todos. Tengo una pregunta para. Yo he puesto ahí que es la mejor manera de que los alumnos estén atentos por lo que van a preguntar o lo que les pueden preguntar. Esa actividad a mí me funciona, yo creo que es de las que mejor me funcionan. Porque antes de hacer la actividad tenéis que prepararla, es decir, que los chicos sepan lo que van a hacer. Entonces, si yo voy a leer y en mi sesión de lectura voy a decir, hoy vamos a hacer la actividad y tengo una pregunta para. No hay nada como decir, ¿qué pregunta le voy a hacer a fulanito? Verás tú, se va a enterar. Y están tan pendientes de descripciones, de personajes, de situaciones, porque no solo le van a preguntar, es que él va a preguntar algo súper difícil al que él quiera. Entonces ya depende de cómo lo queráis hacer, o con puntos o sin puntos, consiste en, cuando hemos terminado la lectura, por orden, cada alumno dice, tengo una pregunta para Pepito. Si Pepito no sabe la respuesta, el punto se lo lleva el que ha hecho la pregunta. Pero cuidado, que a lo mejor ha hecho trampa, ha hecho una pregunta súper difícil porque no sabe la respuesta y la tiene que decir. Si no se la sabe, se le quita un punto. Esa es una de las formas porque a veces son tan retorcidos que buscan la pregunta más súper difícil, pero es que no, a lo mejor ni está en el libro no aparece ni en lo que hemos leído. Por eso, si no la contesta, te quita un punto. Y haz diana con la lectura. Igual, es muy parecido, o sea, dependiendo de la dificultad de la pregunta tiene más valor o menos, porque es que tenemos el dardo, si nos acercamos más al centro, la puntuación será mayor. Bueno, pues voy complicando la pregunta, la voy haciendo más difícil. La primera pregunta, pues algo sencillo, ¿cómo se llama el personaje? Y vas complicando la pregunta a medida que te vas acercando al centro y se va poniendo se va poniendo dificultades en la pregunta. El último capítulo. Esto les gusta muchísimo, me lo piden a veces muchas veces. Quieren reconstruir la historia. No me gusta cómo acaba, o me gustaría que hubiera pasado esto. Bueno, pues invéntate tú lo que quieras sobre la historia. Se llama el último capítulo. Se cogen los datos de lo que hemos leído, los personajes, los lugares, situaciones, objetos, las ideas más importantes de la historia. Con esos datos, cada alumno escribe el último capítulo.
Después los leemos en el aula para ver pues, cómo podía haber transcurrido la historia si hubiera ese otro último capítulo, y la verdad que provoca a veces muchísima risa, porque incluso cuando están escribiéndolo tenéis que ver las caras que ponen, ¿eh? O sea, yo me parto cuando hago esta actividad porque estás observando, das un tiempo para terminarlo y observas las caras y ves al que pone cara de pánico, porque estaba inventándose un trágico final. El que se está partiendo y no puede contener la risa porque está haciendo una situación súper cómica. Y luego al final, de verdad que lo pasamos muy bien. Pero previamente hemos tenido que saber quiénes son los personajes, qué ha pasado, dónde está, qué ha ocurrido. Es decir, que hemos extraído la información de lo que hemos leído, hemos intentado ver si ellos han comprendido lo que han leído y luego que hagan su último capítulo. Teatro, mucho teatro. Eso ya lo comentaba antes. Les gusta muchísimo, muchísimo el teatro. Nosotros hacemos muchísimo teatro en el colegio. Transformamos todo en teatro y siempre estamos haciendo representaciones cortitas. O sea, yo les digo como máximo 4 páginas, 5 páginas del libro lo transformáis en una obra de teatro. Y todas las técnicas que os podéis imaginar me han traído hasta legos. O sea, construyen el personaje con las construcciones de Lego y hacen representaciones con Lego. O sea, la creatividad de esta actividad es impresionante. O sea, los niños juegan, disfrutan, son creativos, colaboran, participan, aprenden muchísimo y además, yo qué sé, se puede extender a las distintas áreas porque estamos trabajando muchísimos factores. Sin palabras, esta es una actividad divertidísima. Os lo voy a leer. Durante la lectura estaremos pendientes de las descripciones de los personajes, lugares, objetos. Al terminar por turnos, los alumnos realizan gestos con los que los demás tendrán que adivinar lo que se está describiendo. Es decir, cuidado que hoy vamos a jugar a sin palabras y ya están viendo, según estamos leyendo, están viendo. Uy, pues la semana pasada yo estaba leyendo Platero con un grupo de tercero de primaria, una adaptación de Platero, y era divertidísimo cuando intentaban hacer la cabra, cuando intentaban hacer el burro, o sea, los personajes, o cuando describían a Juan Ramón, tal como lo describen en el libro. Entonces, es una actividad también muy, muy creativa. Se pueden describir objetos, lugares, etcétera. Pasapalabra. Esta actividad requiere un poquito más de preparación por nuestra parte, porque tienes que extraer, primero prepararte el panel. Yo tengo un panel preparado para luego aplicarlo a todos los libros. Pero luego, después, mientras haces la lectura del libro, vas extrayendo la información que más te interese de lo que hemos leído. Pero claro, hay que buscar palabras que empiezan por A, B, o, si no la encuentras, que contengan la palabra. Esto está plastificado y con un rotulador de estos que luego se borran. Si aciertan la A, se pone verde. Si no la aciertan, lo tachas en rojo. Por ejemplo, si has leído el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pues protagonista de la historia que has leído. Y todo el mundo, ¡Alicia! Vale, muy bien, pues ponéis, lo colocáis en verde porque es una pregunta que han contestado bien. Y así sucesivamente con todas las letras. El álbum literario también requiere mucha más preparación, o sea, más preparación por vuestra parte. Porque este se puede hacer de diferentes maneras. Podéis hacer un librito. Yo me he traído uno para enseñaros. Se puede hacer librito tipo álbum. En las casillas se hace una pregunta y todos los niños tienen un juego de cromos. Si tú haces preguntas, en el caso de Platero, por ejemplo, el burrito protagonista de esta historia, pues está el dibujo de Platero y los niños ponen Platero y pegan el cromo de Platero en esa pregunta. Puedes poner la dificultad que queráis o el número de palabras, o sea, de preguntas que queráis. Tiempo de lectura. Lo mismo, tenéis un reloj de estos infantiles que vamos pasando las manillas y cada hora es una pregunta. El libro La máquina del tiempo. Como os comentaba que antes, el libro es una nave que nos transporta a otros lugares, a otros tiempos, nos hace vivir diferentes historias y podemos ir a lugares que jamás podremos seguramente visitar, podremos conocer a personajes que jamás podríamos conocer si no fuera a través de esa lectura, y por eso le he llamado al libro La máquina del tiempo.
esta actividad, una vez que tenéis hecho el papeleo este, que es un pasaporte, una postal y ¿cómo se llama esto? Lo de los aviones. Es la tarjeta de embarque, no me sale la palabra. Cuando tengáis la tarjeta de embarque, ya lo podéis utilizar para todas las actividades. Hay un libro, os he traído también el ejemplo para que luego lo veáis. El último que hice fue con ámbar dorado, que la historia se desarrolla en una clase y el profesor decide que van a irse a China. Entonces los niños se sientan en el aula como si estuvieran en un avión, el profesor les pone... Y eso te da pie a pensar, bueno, pues voy a trabajar todas las áreas curriculares, todas las áreas transversales, aquí es un libro con el que puedo trabajar. Después de leer el libro, después una presentación sobre China con qué tipo de música, fiestas tradicionales, cómo visten, lo que comen, monumentos, etcétera, etcétera, lo que os interese saber. Después de ver la presentación, ya habíamos viajado a China a través del libro y a través de la presentación. Cada niño tenía su pasaporte que había ido a China, su tarjeta de embarque, pero además tenían una postal que tenían que enviar desde China a sus familiares. Y escribieron cosas preciosas. Queridos papás, estoy en China con mis compañeros. Lo que más me ha gustado ha sido ver los bosques de bambú con los osos panda. Entonces, ahí estás trabajando las distintas áreas. Además, lo que os decía antes, vosotros sois los magos, sois los que vais moldeando por dónde queréis ir y por dónde queréis llegar. Ellos se dejan llevar. Pues a mí me apetece en ese momento que los niños tuvieran esa información, pues se trabajó de esa manera. Bueno, pues esta actividad la podéis hacer con casi todos los libros, porque todos los libros transcurren en un lugar y en un tiempo. Si me voy a Albacete, pues nada, hago la postal desde Albacete y veo que es lo típico de Albacete. ¿Vale? Juegos de animación a lectura. Estos ya son juegos generales que se pueden hacer con todos los libros, ya no solo con los que estamos leyendo, sino para dinamizar también las bibliotecas de aula y las de centro, para que los niños saquen sus libros de la biblioteca y podamos hacer después actividades todos juntos. El zoo de los cuentos. Después de la lectura de un libro, cada alumno recibe la ficha de un animalito del zoo en el que escribirá los datos de su lectura. Luego se coloca en el panel diseñado como un zoológico. Pues tú buscas de internet, que ahora tenemos una suerte tremenda porque podemos disponer de un montón de información. Animalitos que puede haber en un zoo, a cada niño se le da un animalito y después de bajas a la biblioteca, por ejemplo, o te acercas a la biblioteca o en la biblioteca de aula, cada niño ha leído un libro. Después de la sesión de lectura, cada niño tiene su fichita, su animalito, y dependiendo del curso en el que estéis, pues se puede poner más o menos información. Título, autor y por qué me ha gustado, por ejemplo, simplemente. Y se coloca en el zoo de aula. El atracador de libros. Tenemos en una cajita el dibujo del lomo del libro nada más. Esta es una actividad muy rápida. Después de leer un libro, aquí no hay que rellenar mucho. Simplemente cada niño tiene una estantería en un mural, una estantería dibujada. Y luego los lomos de los libros, al tamaño de las estanterías, todas son iguales. Cada vez que se lee un libro, extrae de la caja donde están los lomitos, atraca uno de esos lomos y pone el título, el autor y lo que le ha gustado del libro. Y va colocando y haciendo su estantería de libros. Cocinando cuentos. Estos son muchas actividades para seleccionar. No se pueden hacer a lo mejor todas durante un curso escolar, pero sí se pueden hacer por trimestres o como os parezca. Cocinando cuentos. El objetivo es crear un pastel. Cada niño en el aula va a hacer un pastel, una tarta, algo. Pero para eso necesita ingredientes. En este caso las fichas son el saco de harina, el saco de azúcar, si voy a poner mermelada. Dependiendo de la cantidad de libros que queramos que lea cada niño, vamos a poner los ingredientes que queramos para ese pastel. Si queremos complicarlo más, si queremos que lean mucho más, pues pondremos cerezas, chocolate, todo lo que queráis. Entonces vais a dibujar cada fichita. Representa pues eso, a un libro que ha leído y lo van pegando en torno al pastelito que cada uno tienen un pastelito y van pegando la ficha de la harina, el azúcar, etcétera, etcétera. La lectura está de moda, es muy parecido al anterior que os he comentado del el ladrón de libros. Es un armario el dibujo y en el armario se van colocando las prendas.
Entonces, ¿te lees un libro? ¿Qué vas a ponerte? ¿Un pantalón? Pues le das un pantalón a la ficha y va pegando las fichas de lectura. La ciudad literaria es lo mismo. Lo único que vas a dibujar un panel, vas a tener un papel continuo en el que has dibujado un paisaje y una calle, un pueblo, una ciudad, lo que tú quieras tener, y cada edificio es un libro que nos vamos leyendo. Pues una biblioteca, el ayuntamiento, la escuela, la tienda, etcétera, el cine, ¿vale? Y todas las casitas para formar la calle. Lectómetro. Podemos tener un apartado en el aula, no ocupa mucho espacio, para que ellos sean conscientes de lo que están leyendo y lo que no están leyendo. Uy, 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 que mira dónde está en este mes cómo ha bajado el nivel de lectura. Aquí hay que hacer algo. Entonces hacemos reflexionar para que el índice de libros que estamos leyendo vaya subiendo. Mural de sugerencias. Ese es muy bonito porque ellos expresan lo que quieren. Un mural en el que pongan, tenéis unas tarjetitas más o menos del mismo tamaño y cada niño pone, sugiero que, os recomiendo que mis compañeros lean este libro y siempre les digo que pongan el porqué. Me ha gustado muchísimo porque el autor es divertidísimo, o porque es de acción, o porque es de misterio, por lo que sea, pero sugiero este autor, sugiero este tipo de libro, sugiero esta colección, sugiero este título en concreto, ¿y por qué? ¿Vale? A veces hacen unas obras de arte que da pena hasta quitar después el mural. Súbete al tren de la lectura. Esto para los más chiquititos es una actividad muy divertida. Puede ser un vagón para cada alumno y encima se van colocando, o dentro se van colocando los títulos que van leyendo cada uno, o cada niño tiene su tren. Entonces le das la locomotora al principio y vas dando la vuelta al aula con los vagones y con los trenes. Endulza tu conocimiento. Hoy yo me quería hacer aquí, quería traeros un experimento así un poco especial y resulta que me entero hoy que los lacasetos son de aquí. Me traigo los lacasetos de Madrid y resulta que son de Zaragoza. Bien, pues esta actividad de los lacasetos es muy creativa, muy divertida. Entonces, yo he puesto esto, pero puedes hacer preguntas de lo que queráis, ¿vale? En este caso he puesto, si te sale el lacasito blanco, hay que hacer una pregunta sobre un personaje. Amarillo sobre un lugar de la historia que hemos leído. Naranja sobre un objeto. El rojo sobre acciones, cosas que han ocurrido, qué le ha pasado a este personaje, qué le ha pasado al otro, etcétera. El azul, una pregunta sobre la parte de la introducción de la historia. El verde sobre el nudo, es decir, las aventuras, los misterios, lo que está ocurriendo a los personajes. Y el marrón, pues qué ha ocurrido en el desenlace, qué ha pasado en este momento del final del libro, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. Podéis utilizar los lacasitos para lo que queráis. Siempre hay que preguntar, por supuesto, si no tenemos alérgicos en clase. Entonces ahí tenemos un problema y, bueno, no es mucho problema, porque lo que hacemos es traer algo que no sea alérgico, o sea, de lo que no tenga alergia a ese alumno para sustituirlo, ¿vale? Porque siempre tendremos a un niño con algún problema. Bueno, pues nada, están riquísimos los lacasitos de Zaragoza. Libroforum. Una actividad de animación a la lectura que hace ser más observador al lector, ya que tendrá que exponer las diferencias esenciales que ha encontrado entre el texto del libro y la adaptación cinematográfica. Para hacer estas actividades, siempre que vayamos a hacerlas, no podemos sacarlas como de repente vamos a hacer, sino que previamente tenemos que advertir a los alumnos lo que vamos a hacer. O sea, que si yo voy a leer Matilda, ya les estoy diciendo que con este libro vamos a trabajar Libroforum. Estad muy atentos durante la lectura de escuchar, o sea, cómo son los personajes, lo que ocurre, porque después cuando veamos la película seguro que vais a encontrar muchas diferencias. Después tenemos que ver cuáles son las diferencias y las exponemos entre todos. Los pasos a seguir serían, primero, seleccionar una buena lectura que tenga una adaptación cinematográfica. Ahora mismo hay muchas, pero tenemos El pequeño Nicolás, creo que tiene, Super Zorro, Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, Las brujas,
que dan muchísimo miedo. El libro es aterrador, pero atractivo, o sea, están deseando saber qué está pasando, y luego la película también. Se hace después la lectura del libro, hay que conocer al autor del libro bien, y a la obra, visionar la película, y luego al final la sesión de debate de diferencias que se ha encontrado entre una cosa, entre la lectura y el visionado de la película. Lluvia de ideas. Esto fue una cosa que descubrí por casualidad y es, por ahí lo pongo, es lo más original, excitante, sugerente que me ha pasado. Lo que sale de esta actividad es creatividad, ganas de hacer, entusiasmo y mucha lectura. He puesto en cada aula un buzón, o sea, una cajita, pues una caja pequeña, una caja grande, como queráis, y está puesto ese cartel, lluvia de ideas, con un agujerito. Y los niños tienen que poner qué sugieren que hagamos con la lectura del libro. Es decir, pues yo después de leer un libro quiero hacer teatro, que lo hacen todos. O sea, esa opción me la pone casi todo el mundo. Quiero hacer teatro con el libro que hemos leído. Pero no os podéis imaginar la cantidad de actividades que pueden surgir de aquí. O sea, los niños son súper creativos y de ahí pueden surgir ideas tremendas. En las gotitas no sé si lo veréis, pero es que esta actividad es ilusión, es crear chispa, es que es muchas cosas, creatividad, emoción, muchísimas cosas tiene esta actividad. Pero el problema viene a continuación. Yo no puedo ofrecer esto a mis alumnos, luego leer las propuestas que han hecho y no hacer nada con las propuestas. Entonces yo ahora de momento, al principio de curso, para mover un poquito, para dinamizar un poco la lectura, lo hago a la semana, pero ahora ya lo estoy dejando para cada 15 días porque están lanzadísimos con la lectura y me supone bastante trabajo hacerlo. Después, lo que os estaba diciendo es que se abre un día a la semana o cada 15 días, es el día en el que se abre, el gran día en el que se abre la caja y se leen las propuestas. Y luego hay que votar la idea más original o la que más nos guste. En este caso, los niños tienen que votar realmente lo que les guste, no porque su amigo haya escrito que quieren que vayamos al fútbol, porque alguno te pondrá el bajar al patio a jugar al fútbol. ¿Vale? Seguro, porque algunos me han puesto cosas por el estilo. Pero que voten porque es que el que gane vamos a hacer la actividad, o sea, que te guste de verdad realmente, no porque tu amigo haya dicho esto, ¿vale? Que sea y la preparamos. Os he traído una foto de una... bueno, mirad, este es el buzón de sugerencias que hice la foto la semana pasada para traerlo. Esto es un quinto, creo. Estas eran las sugerencias de esa semana. El que gana de esa clase ganó el viaje a la aventura. El niño que ganó sugirió que después de leer un libro pusiéramos una pista, una carrera de coches, que cada libro que leyéramos le diera una ficha con forma de vehículo y hacer una carrera de coches con los libros que hemos leído. Bajamos a la biblioteca, cada uno cogió un libro, cada uno leyó el libro y después de la lectura cada uno eligió un vehículo. No se ve muy claro porque está hecho a lapicero, pero dentro de cada una de las fichas está puesto el título, el autor y qué es lo que más le ha gustado del libro. Después ya se pegaron, están desde, no se ve muy bien, la foto que está un poco borrosa también, desde la salida hasta la meta. Os decía antes, cuidado con esta actividad, porque si estás ofreciendo algo, al final tienes que hacerlo. Si tú le estás diciendo el que gane, la idea que gane la vamos a hacer. Hay que hacerla. Después, si hacéis esta propuesta, ¿vale? Teatro, mucho teatro. No hay nada que guste más a los niños que hacer teatro y se pueden representar todos los géneros. Yo cuando vamos a hacer talleres de teatro, en el ordenador tengo un montón de sugerencias de técnicas distintas, desde hacer marionetas con papel, papiroflexia, con muñecos que tengan en casa, sombras chinescas. Les enseño cómo es la técnica de las sombras chinescas y les ayudo a realizarlas en clase. Yo qué sé, hay muchísimas técnicas, disfrazándose.
Siempre les advierto que no se puede uno gastar ni un solo céntimo en hacer esto, ni un euro en hacer esto, que todo tiene que ser creatividad. O sea, que si tú vas a hacer sombras chinescas con lo que tenemos en el cole, pero no puedes decir a papá y a mamá que te compre nada para hacer un teatro súper maravilloso. Y si vas a representar con personajes disfrazado, que lo hagas reciclando ropa que tengas o que te presten. ¿Por qué no quiero que compren material? Porque quiero que sea una técnica creativa, que es lo que os comentaba antes, el teatro es una actividad en la que se trabaja todo, o sea, la expresión oral, la expresión escrita, porque ellos tienen que traducir el texto literario a la forma de teatro, el trabajo en equipo, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a poder hablar en público, que nosotros aquí no estamos preparados para eso, nos cuesta muchísimo hablar delante de la gente, los niños no nos enseñan en las escuelas, en los colegios a hablar delante de la gente y tenemos a veces muchas dificultades para poder dirigirnos. Y a ellos les pasa, cuando les sacas de su sitio donde está camuflado con el resto y le pones aquí adelante para que hable o cuente, les cuesta expresarse. Entonces, esta actividad nos ayuda a todo esto. Yo a veces me descargo de internet vídeos, tutoriales en los que enseñar a los niños cómo hablar en público. Y curiosamente no encuentro ninguno en español, todos los que encuentro son de América. Entonces les enseño y son tutoriales de niños, sobre niños que hablan, qué es lo que tienes que hacer cuando hables en público. Ahora mismo acaban de llegar a la final de un concurso de recitado en público unas niñas de un quinto mío, y cuando empezaron a recitar era así quietas, con un pánico terrible, y de repente practicando y enseñando y presentándole los vídeos, y mira cómo hay que hacer, tienes que hablar con la palabra, pero también tienes que dirigirte con la cara, con la mirada, con los brazos, con el cuerpo, hay que hablar con todo. Y de repente, después de estas técnicas, ves que el que tienes delante es otro niño, que ya no es el niño tímido ese que le daba vergüenza y que no sabía cómo hablar, de repente está, que parece un actor, de repente parecen actores realmente. Mirad, esto, hablaba con Maite, digo, no sé si poner esta foto porque pero es que es buenísimo, porque como lo tienen que hacer todos ellos, esta es ahora cuando estamos de hace nada, estamos con el Tesoro del Dragón, y decidieron hacer la técnica a un grupo de niños que son súper traviesos y movidos, a hacer la técnica con calcetines del colegio, son calcetines del colegio que no se ve muy bien ahí, y les pusieron ojos y pegotes, o sea, resultó súper gracioso, se partieron los compañeros, pero es que si os fijáis la caja es un trozo de cartón con unos trozos de papel pegado de cualquier manera, pero es que resulta, nos parece muy gracioso, nos parece muy súper creativo, unos niños que no, a lo mejor si no le das esta oportunidad no habrían sido capaces de crear esto, que a lo mejor parece que no es bonito, pero no sé, a mí me parece, le falta la tilde a la O, pero es que lo he dejado tal como lo han hecho ellos. Estas niñas están haciendo con fotocopias de los personajes. Han hecho fotocopiado directamente los personajes, pero han hecho su cajita, la han preparado como ellas han querido, se reúnen en horas de recreos o les dejamos un lugar para que puedan crear, y si no, si son muy amiguitos el grupo que han creado, van a casa de alguien y lo hacen en casa. Aquí están con la técnica de fotocopia del personaje. Aquí veis a otro grupito. Ahí está, una de las que estaban ahí es de la que ha llegado. Ay, perdona. Ay, porque no sé si lo estoy haciendo mal. Es que se te han pasado. Ay. Ahí. La técnica de la sombra chinesca es preciosa. Si veis, está recortado fatal, pero es que está hecho por ellos. Eso es una caja de cartón grande que han conseguido en la cocina del comedor. Les he dejado un trocito de papel continuo azul, han recortado los personajes y se han preparado un trocito de la obra y la han representado con una linterna. Y bueno, pues resulta, a mí me parece no sé, es una actividad muy gratificante, porque disfrutan tanto ellos haciéndolo, están entusiasmados, los padres vienen diciendo cómo los tienes, están emocionados con la obra de teatro, y luego lo pasamos todos bien, los profes, vosotros como profesor y los compañeros. Aquí también ¿ves? Hicieron la pizarra del escenario y los personajes fotocopiados.
Ahí está, veis que son los Legos, hicieron los personajes con Lego y la cueva del dragón. Bueno, tengo muchísimas más actividades, pero no quiero abrumaros. He traído una carpetita con algunas cositas más que si nos da tiempo, si tenéis interés o curiosidad, os puedo dar. Pasamos a otro apartado que se llama cómo crear lectores a través de las efemérides. A mí me gusta, no sé por qué, me gusta muchísimo celebrar todas las efemérides. Entonces saco en la agenda escolar y empiezo a ver no solo el Día del Padre, la Madre y las fiestas, sino ver qué puedo aprovechar con esta efeméride determinada para crear una guía de lecturas temática sobre ese tema. A principio de curso comienzo a ver cuáles son las efemérides importantes que van a ocurrir durante el año, cuáles son las efemérides importantes literarias y las efemérides culturales, y veo cuál es la que me puede dar más juego para trabajar con esa. Qué libros voy a sacar, qué títulos voy a sacar y cómo puedo implicar a todos mis compañeros de todas las áreas, porque al final trabajamos todos ahí en las efemérides. Ahora mismo, en 2015, os he puesto esto por si os interesa tenerlo presente. Luego, además, una cosa curiosa, cuando hacen pruebas de la comunidad ahí en Madrid, siempre ponen algo sobre las efemérides, curiosamente, no sé por qué. Pero bueno, efemérides del 2015, ahora mismo estamos en el Año Internacional de los Suelos y en el Año Internacional de la Luz. Efemérides literarias, 400 años de la segunda parte del Quijote, 150 años de Alicia en el País de las Maravillas, 210 de Andersen, 25 años de la muerte de Roald Dahl, 150 de Kipling, 750 de Dante, 50 años de Eliot. Yo pongo todo eso porque en el colegio hay hasta bachillerato, entonces cuando coloco estas efemérides está implicado todo el colegio. A lo mejor hay aquí datos que para primaria o para infantil no nos sirven mucho porque son cosas que se nos escapan de las manos, sobre todo a los niños, pero sí lo pongo porque lo trabajan todos los profesores hasta bachillerato. La Metamorfosis, 100 años de la Metamorfosis, 100 años de Coloma, el autor del Ratoncito Pérez, el padre Coloma, y 200 años de Emma de Austen. Y efemérides culturales de este año tenemos el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, 25 años de Vincent Van Gogh, 200 de la batalla de Waterloo. Bueno, ahí veis, 300 años del Papa de Utrecht, el Concilio Vaticano. Entonces, dependiendo de lo que quieras trabajar, puedes sacar. Aquí, estas sobre todo las están utilizando en secundaria y en bachillerato, porque, hombre, son datos y acontecimientos importantes, como lo de Hiroshima, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Esto sí que lo están trabajando bastante en secundaria y bachillerato, pero hay las efemérides que os he enseñado, podéis sacar, extraer datos. En el caso, por ejemplo, perdonad que os doy la vuelta, en el año de Alicia en el País de las Maravillas, que es lo que yo voy a celebrar este año en mi colegio, en la Semana Cultural, hay continuaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Hay, por ejemplo, un libro buenísimo que se llama Alicia en el País de las Matemáticas, que es como una segunda parte que habla de repente que Alicia se encuentra en el mundo de los números. Es un libro chulísimo, muy bueno, en el que explica de una forma muy amena y muy lúdica las matemáticas básicas, el entender las matemáticas, cómo entender las matemáticas, y es como si estuviera en el mundo de las maravillas, pero en el mundo de las matemáticas. Bueno, ya voy otra vez para atrás. Efemérides locales. Vosotros, exactamente, o sea, aparte del Pilar, no sé muy bien qué celebraciones importantes tenéis. Sé que conozco que tenéis el Día de San Jorge, que es vuestro patrón, y he estado súper emocionada con lo de las jornadas medievales que habéis tenido, que habéis tenido amigos que han venido a verlo y nunca he venido, pero sí que estoy súper encantada de poder venir a verlo. Y vosotros podríais aprovechar esas efemérides para trabajar libros relacionados con el tema. San Jorge y las jornadas medievales, pues se puede trabajar todo lo que sea dragones. Y literarias para el año que viene hay varias importantes, como pueden ser la de Roald Dahl, la muerte de Cervantes y Shakespeare, y la muerte de Cristóbal Colón, que hay mucha literatura sobre los viajes de Colón y demás. Os he puesto un ejemplo aquí.
Yo cojo, os he comentado, bueno, de todas formas tenéis en las fotocopias, os he puesto un resumen de las efemérides importantes a que yo voy destacando todo durante, o sea, desde que empieza el curso hasta que acaba. Y en la puerta de la biblioteca, cada vez que aparece una de esas fechas, pongo un mural con copias de las cubiertas de los libros que trabajan esa efeméride y una guía de lectura con esos libros, y se exponen los libros que están ahí puestos, ¿vale? Dependiendo de lo que queréis trabajar más o menos. Un ejemplo del Día de los Abuelos, el Día de las Personas de Edad, pues sería esto. Entonces, si yo quiero trabajar esa jornada, involucro a todo el cole y voy a trabajar las lecturas que hablan de los abuelitos, las abuelitas y la importancia que tienen en nuestra sociedad, las personas mayores. Y aquí pues hay algunos títulos determinados de... Aquí la veracidad de la lectura para la paz, pues para trabajar el Día de la Paz. Después de cada lectura, dependiendo del momento, hago fichas que son temáticas. Si es para lecturas de Navidad, hago la ficha de lectura de Navidad, o dependiendo. Y luego está la jornada de la Semana Cultural, que es trabajar la efeméride que más te importe trabajar, y involucras a todo el colegio. Y de repente el colegio hace un viaje en el tiempo y se transforma en eso que estás trabajando. Y por eso he supuesto que es un tema para reflexionar en todas las materias, porque todos los profes trabajan esa actividad. O sea, en este caso, que fue del año anterior, trabajamos las leyendas de Egipto y cuentos de Egipto y pues, gincanas con actividades de educación física, pero claro, todos disfrazados de egipcios. Música egipcia, o sea, que todas las áreas, desde el profesor de educación física, el de música, todos trabajaron eso, para ese tema, para estar involucrado. Y entonces, todo el colegio se decoró con todos los trabajos de todas las áreas y parecía que te habías ido realmente a Egipto. Pues este fue hace ya unos cuantos años que trabajamos la literatura de piratas, es la entrada al colegio. Y esto es un ejemplo de lo que os decía. Mirad, este es el profe de educación física. Este es el de inglés, la jefa de estudios. Como me vean enseñando esto, espero que no me vean. El de música, el de informática, de inglés, educación física. O sea, es que todos los profesores colaboramos, trabajamos ese tema desde las distintas áreas. La magia de los sentidos. Los libros, las lecturas hay que disfrutarlas, hay que sentirlas. Y hay que llegar al momento en el que cuando estás leyendo estés viendo lo que estás viendo, como si fuera una película, estés sintiendo, si estás viendo la casita de chocolate, oliendo el chocolate, saboreando el chocolate. Que todos tus sentidos estén alerta y que todo lo que te explica o todo lo que describe el autor lo estés sintiendo. Para llegar a ese punto, el lector tiene que estar concentrado en la lectura y eso es lo que queremos hacer. Ese es un taller que se llama el taller de la magia de los sentidos, que lo hago con diferentes grupos. Entonces, para primero, por ejemplo, os he traído que es el de cuentos de la abuela coneja. Y necesito voluntarios. Que estoy cansada de hablar. A ver, un voluntario. Cansada no. Perdonad. Que hay misterio. Misterio. A ver, alguien que no sea alérgico a los lacasitos, por ejemplo. ¡Qué suerte! Bueno, os había traído... No te voy a hacer nada. Bueno, aquí hay que hacer mucho teatro, porque en el fondo tenemos que ser un poquito actores. Pero mirad, os he traído esto, que cuando hacemos el taller de cocinando cuentos o los sentidos, disfrazo de Masterchef a los niños para hacer esta actividad, pero no va a ser tu caso. Perdona. Mirad, en el caso del cuento de cuentos de Abuela Coneja, habla en diferentes momentos de... O sea, todos los libros hablan de sentidos. En este caso hay un momento en el que dice... Tú imagínate que estás con los ojos tapados y no ves nada. Tú no ves nada, cierra los ojos, sí. Antes de presentarte el libro, porque es una actividad un poco de sorpresa, porque yo vengo a Guadalajara y tú no sabes lo que vamos a trabajar todavía, iba a traer lo grande, no digo lo que es, ¿vale? Pero es que no me cae en la maleta.
Si yo sí te doy esto y le tocas las orejitas, ¿puedes decirme qué animales? ¿Por el tacto? Mira, las orejitas están ahí. A ver. Eso, esa es. Esta es una oreja, un conejo. Un conejo. A ver, abre los ojos. Un conejo con sus zanahorias. Vale, pues eso sería... Ah, pues mira, vamos a trabajar un libro sobre conejos. Claro, ellos todavía no saben que estamos con el libro de los cuentos de Mamá Coneja, de Abuela Coneja. Si yo te digo que durante la lectura, cierra los ojos otra vez, va a haber un capítulo en el que los conejos huelen esto. ¿A qué bien huele, no? ¿A qué huele? Pero me huele a goma, a juguete de pequeño. ¿No te recuerda a algo del campo? A ver, la flor. Será No. una zanahoria, ¿no? No, la flor. No sé. Oiga, es que dar una pista, si no, no te... son flores, porque en una escena aparecen las flores. Y si te digo, ¿cómo van a estar los personajes de esta historia? Por el oído. Están felices, ¿verdad? Y te pregunto, ¿qué color es el que más le gusta a los conejitos? ¿Cuál dirías? El naranja. A ver, abre los ojos. Por la vista, el naranja. Bien, pues trabajaríamos todos los sentidos y nos falta el último. Cierra la boquita. La abuela coneja. Cierra la boquita. La abuela coneja, cada vez que los niños, los conejitos iban a la casa de la abuelita, que lo que hacían era escuchar cuentos, hacía pastel de... Tienes que dar un bocado, lo siento, has tenido... Un bocadito, a ver. Por ti, Miriam. Chocolate. ¿De qué era el pastel que...? De chocolate. A ver, abre los ojos. Digo, abre la boca. Muy bien. Es chocolate, muy bien. Bueno, los sentidos. Bien, ¿por qué pasa esto? A ver, ella tiene los ojos tapados y resulta que todos los sentidos los tiene alerta. Esto pasa porque... nosotros desde que nacemos estamos percibiendo sensaciones, estamos recibiendo información, nos están explicando, esto, vas por el campo, esto huele a violetas, estas zanahorias son de color naranja, entonces toda esa información va quedando, y de repente cuando vuelves a ver una zanahoria, evocas esa historia, evocas esa imagen, es naranja la zanahoria, esto huele a violetas, esto... Si estás leyendo concentrada todas estas sensaciones, sin comerte el chocolate, lo vas a saborear. Hay una actividad que hago con mis niños que es leerles un trozo de un fragmento de una historia en el que aparecen estos sentidos. Y les digo, escuchad profundamente y cuando lo estás narrando y abren los ojos después, te cuentan, te dicen, pues que es que he comido chocolate, es que lo he sentido el chocolate, porque ese es el placer de los sentidos al leer. Muchísimas gracias. Leeré y no comeré. Gracias. A ver que lo haga yo bien esto aquí. Y bueno, partiendo de los sentidos y de los sabores y demás, el plan lector lo transformo de repente en un menú literario. El menú literario para primer ciclo, para primero de primaria, sería entrantes, exquisita variedad de huevos al plato. Y el libro se titula Ales, Luisito y un montón de huevos fritos. El primer plato, sopa de pescado muy poética. El título, sí, poesía. Segundo plato de mi plan lector va a ser jugoso lomo de dragón a la barbacoa, el dragón y la mariposa. De postre, sabroso helado al gusto, sapo y sepo un año entero. ¿Vale? Para tercero, segundo ciclo, pues lo mismo. Menú literario de nuestra selección gourmet. Entrante, sabrosa tabla de pulpo ilustrado. El título se titula El pulpo está crudo. O sea, el título del libro, perdón. Primer plato, sopa de tortuga a las letras. Agu Trot, de Roald Dahl. ¿Leéis al revés? Agu Trot, ¿qué pone? Tortuga. Plato principal, chuleta de dragón braseada en su fuego, el tesoro del dragón, y de postre, piruleta. Y para quinto, selección de nuestro rincón gourmet, entrante de cóctel de la casa con ingredientes sorprendentes, la maravillosa medicina de Jorge. Primer plato, sabroso puré de la Fórmula 86, las brujas. Plato principal, sopa de Europa, degustación de especialidades italianas, y de postre, delicias de chocolate de la fábrica Wonka, Charlie. Luego, las fichas son, como os dije antes, tematizadas, es decir, que si yo estoy ahora trabajando los sentidos, mi ficha de lectura para este caso va a ser, pues el primer plato que me he leído, el chef, ¿quién es? El autor. ¿Quién es el restaurante? La editorial. Y la receta, el pequeño resumen.
Este sería para hacer un librito con todas las recetas que hemos ido leyendo de todos los libros. Y aquí vienen las actividades de biblioteca de aula, la biblioteca encantada. Yo siempre hago un guiño a las librerías de la zona donde trabajamos. Entonces, ahí hay unas librerías que se llaman el Quirico y la Bruja, el Dragón Lector. Entonces, hago algunas y hago un poco un gesto. El gusanito lector. El gusanito lector es una bolita del cuerpo del gusanito para los más pequeños y cada libro es un trocito del cuerpo del gusano. El más león, pues es un león que tiene un libro en las manos y se van poniendo las fichas de los libros que vas leyendo. El jardín literario son flores. Os he traído un ejemplo para que lo veáis y ya lo veréis ahí también. Este es un ejemplo, ¿vale? Cada niño tiene una flor y cada libro que se lee es un pétalo y por cada 3 pétalos para motivarles un poco les voy regalando un bichito, pues una abeja, una mariquita y tal, y al final si colocáis, ahora lo vais a ver en una foto, podéis preparar un mural del aula y queda muy bonito, la verdad, y es muy atrayente para los niños. Ay, perdonad. Los mundos mágicos ya lo veréis, que son planetas, que cada libro que leemos es un planeta. El dragón lector es parecido al más león, es un dragón que tienes un librito en las manos con los libros que vamos leyendo, y el pasaporte a la aventura, que es un pasaporte literario. Ahora os lo enseño. Esto es una foto de cómo va mi jardín literario de tercero, de momento, de un tercero. Entonces, por cada 3 pétalos, cada flor es de un niño, por cada 3 pétalos del libro vamos poniendo un bichito y eso motiva mucho. Y además que queda buenísima la clase. El dragón lector, aquí tenemos, cada niño tiene su dragón. Aquí os he traído algunos hechos por mis chicos. Cada uno lo hace como le gusta. Diferentes técnicas. Y luego cada dragón, como veis en la foto, tiene un librito y dentro del librito se van poniendo las fichas de los libros que se van leyendo. Y este es el de los mundos. Fotocopias un montón de diferentes planetas, soles, estrellas y demás, y por cada libro que leemos, en un papel continuo azul, se van pegando las fichetas de los libros leídos. Ratón de biblioteca. Aunque entonces os he dicho que no había que... no hay que premiar, pero sí hay que... acá los niños que participan, que colaboran, que pueden mostrar entusiasmo, sí que hay que darles algo al final de curso. Yo siempre doy un pequeño diploma de ratón de biblioteca. Y cuando hacemos las reuniones de padres al principio de curso, cuando explicamos lo del plan de fomento de la lectura del colegio, decimos que ellos tienen que dar ejemplo y que también hay premio de ratón de biblioteca para papás, para abuelos, para familias, y ves al día siguiente a todos los niños de la mano trayendo a su abuelo, a la abuelita, para sacar libros para llevárselos a casa. Y al final de curso damos los premios a los que más leen, que siempre es un libro y el diploma. Encuentros literarios, aquí os lo que decía, que es muy gratificante conocer al autor, si tenéis la posibilidad de hacer algún arreglo con alguna librería para ese encuentro o que el autor vaya al cole, es muy gratificante. Mirad, hace 15 días estuvo Rafa Ordóñez, el autor de El Tesoro del Dragón, y los niños le sorprendieron con la representación de un fragmento de la obra, el que os comentaba antes de los calcetines, y Rafa se fue emocionado, no lo siguiente, o sea, que se le saltaban las lágrimas. Fue un encuentro emotivo para todos, tanto para el autor, los niños, los profes, porque el encuentro con autor, de verdad que, no sé, te llena muchísimo conocer y tener de cerca a la persona que ha escrito el libro. Fernando J. López, con los niños mayores de sexto, que leímos El Reino de las Tres Lunas, y también fue una experiencia inolvidable. También le hicieron un regalo y se fue medio llorando. Violeta Monreal, que es un poco hechicera, un poco maga, cada vez que hace un encuentro con los niños en el cole, cuenta un cuento con su técnica de papeles rotos y termina regalando un cuadro de los suyos. Y pasamos a las nuevas tecnologías. Si tenemos posibilidad de utilizarlas, las nuevas tecnologías nos ayudan y ofrecen muchísimo. Aquí en Santillana tienen ellos son pioneros en la técnica de pizarra digital,
los libros tienen colgadas las actividades para pizarra digital y realmente son divertidísimas, muy lúdicas, son interactivas y es una forma diferente de tratar el libro. Después, si tenemos tiempo, y podemos hacerlo, os pongo el enlace para que lo veáis. De todas formas, en las fotocopias viene. Y lo que os comentaba, el book trailer. Yo lo he descubierto este año y me parece una técnica que es fácil y muy atrayente. Os voy a poner uno que he hecho, y como estamos todo el tiempo con la abuela coneja, a ver si... No me acuerdo cómo haya... Era clicando adentro. Es que no me deja. Ahí. No. No deja. Bueno, no la puedo enseñar porque no deja la aplicación. Cerrando la magia. Trasladar la chispa que estamos generando, esa magia que estamos desprendiendo en el aula, trasladarla a las familias. Tenemos que hacer partícipes de esta labor a los padres, tenemos que hacerles saber la importancia que tiene la lectura para sus hijos y hay que hacer una serie de recomendaciones, como hacer salidas a bibliotecas, librerías, salones del libro, ferias del libro, todo lo que tenga que ver con el mundo de la literatura, para que los niños lo vean como algo, como parte de su vida, como algo cercano, y siempre que tengan la opción de poder sentarse, tocar, mirar, elegir. Y aquí os he traído algunas fotos de algunas salidas que hacemos. Librerías, aquí estamos con Puño en un taller de ilustración, el Salón del Libro Infantil y Juvenil, que se hace en diciembre, la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, con Javier Ruescas, después de leer un libro, la Biblioteca Nacional, que está el Museo del Libro, que es muy bonito, si tenéis oportunidad de hacer alguna excursión por allí, os lo recomiendo. Librerías especializadas que tienen rincones de literatura infantil, como Pilar y José del Dragón Lector, o Esther Madroñero en Quiricú. Y fórmulas para las familias. ¿Cómo podemos involucrar a nuestros papás para que nos ayuden en esta labor tan importante? Pues es que son cosas obvias. Ser ejemplo a seguir, leer en voz alta, buscar un horario adecuado todos los días para que los niños tengan su ratito, su momento de lectura. No obligar nunca a leer, que no sea un castigo, no hay que obligar, sí, pero sí recomendar. Buscar textos apropiados a su edad y conocer lo que van a leer, siempre que podamos decir a los papás que lean. A veces cuando digo, vamos a hacer una biblioteca de aula, traed libros de casa, cada uno se trae un libro y luego al final del curso se vuelven de nuevo a casa. Pues hay veces que me traen libros, pero ¿esto lo ha visto tu papá o tu mamá? Pues sí, o sea, libros a lo mejor que son de adultos, o sea, que está totalmente fuera de contexto, ¿de acuerdo? Tienen que saber lo que leen los niños y lo que tienen a su alcance, valorar lo que se lee, los papás tienen que estar con ellos, ver lo que leen, valorarlo, crear su propia biblioteca que vaya creciendo a su medida, hablar sobre lo leído, realizar salidas, la lectura no es un castigo y continuar con la labor escolar. Y gracias por hacer de la lectura un buen plan. Ese sería el final. Y yo voy a ver si puedo presentar, ahora os enseño algunas cositas que tengo por aquí, si hay tiempo, que no sé ni la hora que es. Sí. Y mira, os voy a poner esta, que es los derechos de los niños a la literatura infantil, a los cuentos.
Pues, de momento, si queréis hacer alguna pregunta, si queréis alguna información de la que os he traído, o si queréis que os siga enseñando alguna técnica más, que he traído alguna cosita más que se salía fuera del tiempo. Perdona. Dime. En el cole no eres tutora, ¿verdad? No, ¿No te dedicas a hacer la lectura? no doy clase también. Sí, sí. ¿Cuántas horas? La mitad. La mitad lo dedico a la lectura, al plan de fomento a la lectura, y la otra mitad a dar clase. Pero en mi contrato tiene, o sea, es un contrato que tiene esas dos partes. O sea, entonces me encargo de traer a los autores, llevarlos, presentarlos a la secundaria, infantil, los talleres, los teatros, todas esas cosas dentro de ese horario. Y la biblioteca. Que no me cuadraba haciendo tutoras de la todo. Pero eso es poner empeño e ilusión, ¿eh? Ya. Y tiempo, y algunas noches acostarse un poco tarde también. Sí, ya lo sé. Sí, sí. ¿Alguna cosita? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad os lo agradezco. Gracias. ¿Sí? No, le daba y no funcionaba.